tutorial de corte de cabello. Tienes el cabello largo y te encanta tu cabello y quieres realizarte un corte sin perder tanto el largo. Quiero decirte que el corte que vamos a realizar, vamos a quitar solamente lo dañado. El corte va a ser con mucho movimiento, le va a dar un toque actual a tu imagen, que eso es muy importante porque hay muchas chicas que tienen el cabello muy largo y no se realizan cortes por el temor de perderlo. Quiero decirles que se pueden hacer cortes donde pueden lucir con un toque más actual y lucir siempre una hermosa cabellera larga. Empecemos con este tutorial. Voy a darles una técnica muy fácil de realizar. Voy a empezar por mostrarles cómo seccioné a mi modelo. Separé el cabello en una V invertida en la parte del flequillo. Después hice una sección como de 4 centímetros arriba de oreja e hice una media luna y dejé todo el cabello suelto y separé la coronilla. Esta es la forma de seccionar para este corte. Quiero que observen el largo de mi modelo. Voy a tomar todo el cabello, ya que Mali tiene muy poquito cabello. El del centro lo voy a jalar perfectamente bien y voy a cortar como 2,5 centímetros, ya que a ella le acabamos de realizar la coloración y es importante cortar las puntas. A ella le gusta su cabello largo, es por eso que vamos a utilizar esta técnica de corte para mantener el largo y también quitar lo sensibilizado. Toda la parte de atrás la corto recta, pareja, y ya cuando me voy al lateral tomo mi sección detrás de la oreja, la llevo al frente y la corto de manera en diagonal. Uno un poco más de cabello de la parte de atrás, lo llevo hacia el frente y vuelvo a cortar de la misma manera. Este corte es ideal para cualquier tipo de rostro, ya que queda la parte de enfrente bien definida, bien texturizada y le da un toque al cabello muy actual, muy bonito. Una vez cortada la parte de abajo, voy a peinar toda la parte de arriba y voy a dividirla en dos. Voy a sacar mi primera sección siguiendo la guía de la sección anterior, haciendo una media luna. Separamos el cabello, lo peinamos a 0 grados y voy a cortarlo con la transparencia anterior. Primero saco mi sección del centro y la corto a 0 grados. Y voy siguiendo el corte con la guía anterior. Es muy importante que marquen perfectamente bien la guía. Si ustedes observan, estoy siguiendo el mismo procedimiento del corte anterior. Así vamos cortando y cuando llegamos a los laterales, lo peinamos todo hacia el frente, colocamos los dedos de manera en diagonal y cortamos. Bajo mi última capa, la peino perfectamente bien y corto. Si observan, Mali es muy poquito el cabello que llega a las puntas. Ella casi no se lo corta. Acabamos de hacerle un trabajo de color y sus puntas están sensibilizadas, dañadas. Es por eso la importancia, después de que ustedes se realicen un trabajo de color, que se corten el cabello, aunque sea las puntas, para eliminar lo deshidratado. Todo el corte de la parte de atrás se corta de la misma manera. Van a seguir el mismo patrón. Este es un corte sumamente sencillo que lo pueden elaborar en casa. Una vez cortado todo el cabello, vamos a tomar mechas de los laterales, los vamos a llevar al frente para revisar que estén parejos. De repente ustedes puedan ver quizás un lado más largo que el otro, pero es por el movimiento de la cámara.
Ahora nos vamos al flequillo, lo peinamos todo hacia el frente, bien peinadito. Y aquí ustedes van a cortar dependiendo el largo que ustedes deseen. Yo corté como unos 3 centímetros. Ahora voy a unir el flequillo con los laterales y voy a colocar mis dedos de manera en diagonal y voy a cortar, buscando unir toda la parte de enfrente con el flequillo. Peino perfectamente bien para que no vayan a sobrar puntas. Para finalizar voy a dividir de oreja a oreja, voy a hacer una sección de esta manera y voy a peinar todo el cabello hacia el frente y voy a revisar que no sobren puntas. Con esto el cabello va a quedar perfectamente bien cortado y no van a quedar puntas más largas. Esta es una técnica que se las recomiendo para ustedes que van empezando, que tienen dudas si dejaron el cabello perfectamente parejo. Hagan este procedimiento. Una vez que cortaron todo a 0 grados, van a tomar pequeñas secciones y las van a elevar a 135 grados. Van a peinar perfectamente bien y toman la sección y la elevan a 135 grados y cortan ese piquito que sobra. Al cortar ustedes esta esquina que sobra, este efecto les va a dar ese desvanecido en las mejillas. Cuando ustedes ven un corte que se ve como en punta de la parte de enfrente, es que se eleva de esta manera. Cuando se tiene poco cabello, como es el caso de Mali, se eleva de esta manera y se corta esta punta y da ese efecto. Si Mali tuviera muchísimo cabello, también podríamos deslizar la tijera y cortarlo para que quedara más desvanecido. Pero como ella tiene poco cabello, con esta técnica es suficiente y va a quedar súper bien marcado las puntas en el cabello. Para finalizar con Mali, Steffi se va a encargar del maquillaje y Katy se va a encargar del peinado. Y para proteger el cabello va a aplicar Sculpting líquido de Yenvir, este gel hidratante que es un termoprotector que da cuerpo, pero sin dejar el cabello pesado ni apelmazado. Con este gel los peinados te duran por más tiempo y con mucho movimiento. Aquí ya estamos viendo el resultado final de Mali. Si ustedes observan, el largo fue mínimo lo que le cortamos, pero con ese mínimo le dimos al cabello un toque diferente, un toque más actual. Este corte es ideal para personas que tienen el rostro gordito o tienen su cara redonda, o también cualquier tipo de rostro que tengan. Es un corte que favorece mucho, da frescura, da equilibrio al rostro y es un corte que va bien en cualquier edad. Si a ti te gusta tu cabello largo y quieres darle un toque actual, te recomiendo el corte de Mali. Y si quieren aprender a realizar la coloración, recuerden que también está aquí en mi canal de YouTube el paso a paso de esta coloración. Espero y les guste este corte y que lo practiquen. Recuerden que lo pueden hacer tanto en casa como en cualquier lugar donde ustedes se encuentren. Los cortes los pueden practicar y practicar. Y recuerden que esa es la base del aprendizaje.
Chicas y chicos, a practicar este corte seguramente les va a quedar hermoso. Recuerden, no tengan miedo a cortar el cabello ni hacer procedimientos químicos. Lo único que tienen que hacer es practicar y practicar hasta que dominen la técnica. Nos vemos en el siguiente video. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones.